Ha llegado el bendito culto del día de expiación. Estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El reino de los cielos y el arrepentimiento. Este es el culto de la tarde del día de expiación. Sobre todo, expresamos toda nuestra gratitud y loa al Padre y a la Madre Celestiales que expiaron nuestros pecados. Por la gracia de Dios, nosotros, los hijos de Sión, somos completamente perdonados de nuestros pecados a través de este día de expiación. Esto incluye los pecados que hemos cometido inconscientemente, los pecados que cometimos en el cielo, los pecados que cometimos en esta tierra y los pecados que ni siquiera recordamos. De esta manera, podemos estar limpios y volvernos más blancos que la nieve, puros y limpios, y regresar a nuestro eterno hogar celestial. Para el día en que estemos delante de Dios, grabemos profundamente en nuestro corazón su palabra que nos enseña a mantener nuestra fe sin mancha e irreprensible. Siguiendo las enseñanzas del Padre y de la Madre, recorramos el camino de la cruz hasta el final con amor, unidad, armonía, perseverancia y paciencia, para que podamos entrar con seguridad en el reino de los cielos. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Veamos el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando examinamos sus palabras, podemos confirmar que hubo una razón por la que tuvimos que dejar el reino de los cielos y venir a esta tierra. ¿No significa esto que el arrepentimiento es absolutamente necesario para que entremos en el reino de los cielos? Todos tenemos que ir al reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, debemos arrepentirnos completamente de los pecados cometidos en el cielo y de todos los pecados y transgresiones cometidos en esta tierra, consciente e inconscientemente, para que podamos renacer como nuevas criaturas que pueden agradar al Padre y a la Madre celestiales. Busquemos en la Biblia algunos versículos sobre este asunto. Primero abramos juntos Primera de Juan capítulo 1 y examinemos la enseñanza de Dios sobre por qué debemos arrepentirnos. Veamos el libro de Primera de Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está escrito que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pecamos en el cielo e incluso en esta tierra. Hemos cometido pecados consciente e inconscientemente. Además, debe haber pecados que hemos olvidado. De hecho, no estamos en una posición de decirle a Dios que no hemos cometido pecado. La Biblia y los profetas nos recuerdan constantemente que ya hemos pecado en el cielo. Para que nuestros pecados fueran perdonados, Cristo vino a esta tierra, soportó el dolor de la cruz, enfrentó la humillación y sufrió hasta el punto de la muerte. La Biblia explica repetidamente que la razón de este resultado tan doloroso es por vuestros pecados y vuestras transgresiones. Sin embargo, aquellos que no recuerdan sus pecados podrían decir: no tengo pecado, he vivido con rectitud hasta hoy. Pero Dios dice, si dicen que no tienen pecado, después de haber pecado en el cielo,
y haber venido a esta tierra, se engañan a sí mismos y la verdad no está en ustedes. Están haciendo mentiroso a Dios. Abramos juntos el capítulo 5 de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Con qué propósito Él está llamando a los pecadores? Al arrepentimiento. Jesús no vino a esta tierra a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo 19 para ver la obra del Evangelio que Dios llevó a cabo en esta tierra para salvar a la humanidad. Vayamos a Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dice: Porque el Hijo del Hombre vino. El Hijo del Hombre se refiere a Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús vino a esta tierra? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y qué más? Y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es la razón por la que Él vino a la tierra en la carne? Al final, vino a guiarnos al arrepentimiento. En otras palabras, ¿qué clase de criaturas éramos en el reino de los cielos antes de venir a esta tierra? Está claro que vinimos a esta tierra después de cometer algo de lo que debemos arrepentirnos. Ya que pecamos en el cielo y descendimos a esta tierra, Jesús dijo que había venido a esta tierra para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Todas estas palabras de la Biblia son las verdaderas enseñanzas de Dios. El hecho de que hayamos olvidado nuestros recuerdos del cielo no significa que se nos permita decir: soy una persona justa que no ha cometido ningún pecado. En cambio, debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia como son, dándonos cuenta una vez más de que tuvimos un pasado pecaminoso en el cielo. Por lo tanto, la obra de la gracia del arrepentimiento debe tener lugar para que seamos completamente perdonados de nuestros pecados cometidos en el cielo, así como por los cometidos en esta tierra. A lo largo de los evangelios de la Biblia, hay muchas expresiones sobre el arrepentimiento. Veamos Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: ¿Qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino a esta tierra con la misión de Elías. Él fue enviado a preparar el camino para Jesús. Cuando Juan el Bautista predicó, lo primero que proclamó fue: arrepentíos. Con respecto a este asunto, Dios dice en Apocalipsis capítulo 3, sé pues celoso y arrepiéntete. Y en Apocalipsis capítulo 2, arrepiéntete. Hay muchos registros en la Biblia que nos enseñan a arrepentirnos. Esta fue la obra más grande que Dios Todopoderoso deseaba realizar. Incluso vino a esta tierra en la carne para esta obra. Cuando el Hijo del Hombre explicó la razón de su venida a esta tierra, dijo que no era para hacer milagros y ganar los corazones de las personas, sino, ¿qué pensaba hacer con los que se habían perdido? Él dijo: vine a esta tierra para salvarlos. De esta manera, el Todopoderoso dio el ejemplo de la obra más grande. Vayamos juntos a Marcos capítulo 1 para ver cómo nos dio el ejemplo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí,
porque para esto he venido. En Lucas capítulo 19, versículo 10 está escrito que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y en el Evangelio de Marcos dijo que había venido a predicar. Cuando examinamos cuidadosamente estas palabras, ¿cuál es la obra más importante y grande para la salvación de la humanidad? Ya que cometimos innumerables pecados en el cielo y vinimos a esta tierra, necesitamos el arrepentimiento. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para arrepentirnos? Hoy encontremos la respuesta a esto. Vayamos a Lucas capítulo 15. Veamos la palabra de Dios en el capítulo 15, versículo 7. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también nos enseñó, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Él nos explicó esto. Pasemos al versículo 10. En el capítulo 15, versículo 10, Jesús dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Él explica lo mismo en el versículo 10. Dado que el arrepentimiento es absolutamente necesario para que entremos en el reino de los cielos, la palabra arrepentimiento aparece en numerosos lugares del Nuevo Testamento. Vinimos a esta tierra después de haber cometido algo en el reino de los cielos. Jesús vino todo el camino a esta tierra para despertarnos a lo que cometimos en el cielo, para que podamos arrepentirnos de ello. Lo que hay en esta tierra no lo es todo. El eterno reino de los cielos es donde realmente pertenecemos y al que debemos regresar, para ayudarnos a recordar todos esos tiempos que vivimos en el huerto de gracia con Dios. Para que podamos regresar a ese mundo, Él vino a esta tierra y nos llevó al arrepentimiento. Lo mismo está escrito en Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pueden pensar, no he cometido ningún pecado, pero cada vez que voy a la iglesia sigo escuchando cosas como arrepiéntanse, son pecadores. Y eso me hace sentir un poco extraño. Sin embargo, Dios no está hablando solo de los pecados que cometieron en este mundo. En el mundo anterior de donde vino Jesús, ya habíamos cometido algo de lo que necesitábamos arrepentirnos y por lo que habíamos venido a esta tierra. Jesús vino para despertarnos a este hecho y guiarnos al arrepentimiento. Por eso la Biblia explica el propósito y la razón de su venida como guiar a los pecadores al arrepentimiento. Así profetizó Isaías en los capítulos 53 y 50. Por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Por vuestros pecados, vuestro padre fue atravesado con una lanza y azotado. Sin embargo, después de que ocurrieran esos eventos, podrían ser curados. Así lo profetizó Isaías. Hermanos, en lugar de centrarnos solo en el sacrificio de Cristo en la cruz misma, primero debemos considerar por qué tuvo que suceder ese evento. No fue simplemente provocado por algo que hicimos en esta tierra, debido a que los problemas ya habían surgido en el mundo anterior. Dios explicó que una de las razones y propósitos de su venida a esta tierra era guiar a las almas que habían pecado en el cielo al arrepentimiento, para que todos nos vistamos con la gracia de Dios y entremos en el eterno reino de los cielos. El verdadero arrepentimiento debe ocurrir en todas partes. El arrepentimiento implica apartarse del pecado de traicionar a Dios, el pecado de ignorar las enseñanzas, los decretos, los reglamentos y las leyes de Dios.
y el pecado de la desobediencia. Entre todos estos pecados, debemos volver nuestro corazón a Dios. Este es el verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Pasemos al capítulo 59 de Isaías. Veamos la palabra de Dios en Isaías capítulo 59, versículo 1. Capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Fueron nuestras iniquidades las que han hecho división entre nosotros y Dios. ¿Qué significan las palabras han hecho división entre vosotros y vuestro Dios? En pocas palabras, la estrecha relación que teníamos con Dios se cortó. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Ya que sus pecados han hecho división entre ustedes y Dios, deben presentarse ante Dios, confesar sus pecados, arrepentirse y llevar una vida de arrepentimiento. Cristo vino a esta tierra y enfatizó esto continuamente. Cristo dijo, ¿saben por qué vine a esta tierra? Vine a esta tierra para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Mateo capítulo 4 dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Además está escrito en la Biblia, si no se arrepienten, Dios afilará su espada. Incluso la Biblia tiene registrado estas palabras tan temibles. Veamos el libro de Salmos capítulo 7. Veamos la palabra de Dios en Salmos capítulo 7, versículo 12. Salmos capítulo 7, versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué hará Dios con los que no se arrepientan? Veamos el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. En el capítulo 1, versículo 7 está escrito, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que no obedecen el Evangelio? Los que no obedecen el Evangelio son los que no se arrepienten. Ellos son los que no vuelven a Dios. Vuélvanse a mí mediante la Pascua. Vuélvanse a mí mediante el día de reposo. ¿Cómo podemos volvernos a usted? Por favor, díganos cómo arrepentirnos. Por eso Dios despertó a la humanidad al camino de volver a Él mediante el Evangelio. Entonces, ¿por qué serán castigados los que no obedezcan el Evangelio? Es porque no se han arrepentido. Dios nos dio la oportunidad de arrepentirnos, el tiempo para arrepentirnos y proveyó las condiciones para el arrepentimiento. Él soportó numerosas dificultades a lo largo de 1500 años y a través de su propia sangre estableció la verdad perfecta del nuevo pacto en esta tierra. En verdad, iremos al reino de los cielos sin ningún costo. El Padre y la Madre celestiales han soportado todo el dolor, el sufrimiento y la angustia por nosotros. Cuando contemplamos todo esto hoy a través de este día de expiación, no solo debemos abrazar el significado de la expiación, sino también reflexionar sobre el sacrificio que Dios soportó por nosotros. Con un corazón de verdadero arrepentimiento, debemos presentarnos ante Dios y esforzarnos por llevar una vida que siga el camino de la justicia que Dios desea para nosotros.
Continuemos encontrando algunas palabras más sobre el arrepentimiento en la Biblia. Vayamos al libro de Lucas capítulo 13. Veamos la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, versículo 3. En Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesús dice: Os digo, no, antes, si no os arrepentís, ¿qué ocurrirá con esas personas? Todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Donde no hay arrepentimiento, solo hay destrucción. Jesús enfatizó esto repetidamente en sus enseñanzas. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Según las palabras de Dios, ¿qué sucederá con el candelero de la salvación si no nos arrepentimos? Nos será quitado. Dios nos da estas palabras verdaderamente importantes. Pasemos al versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Veamos el capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, puede parecer que la Biblia contiene solo palabras nobles, gentiles y hermosas, pero Dios también muestra su severidad, especialmente hacia aquellos que no se arrepienten. Como vemos, Él usó una expresión tan solemne. Es importante que siempre mantengamos un corazón de arrepentimiento y gratitud por el hecho de reconocer que nosotros somos pecadores y que Dios tomó la decisión de cargar nuestros pecados sobre sí mismo. Él subió al Gólgota y soportó el dolor y el sufrimiento al ser crucificado por nosotros. Abramos también el libro de Tito capítulo 1. Leamos el capítulo 1. Veamos Tito capítulo 1, versículo 2. En Tito capítulo 1, versículo 2 está escrito: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Cómo Dios la manifestó? Por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, reflexionemos una vez más sobre si estamos descuidando o menospreciando las tareas que el Padre y la Madre nos han confiado, ya que el Padre y la Madre nos han llamado a participar en su gran obra. Hagamos todo lo posible para revelar abundantemente la gloria de Dios al mundo entero en este bendito año. Además, como miembros de la familia celestial, tengamos la determinación de nunca más ser esclavos del pecado o estar envueltos en él, para que podamos cumplir fielmente el papel de la sal y la luz del mundo y llegar a ser como el buen samaritano. También echemos un vistazo al libro de 2 de Timoteo capítulo 4.
Veamos la enseñanza de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 está escrito: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos hacer? Por la manifestación del reino de Dios, se nos ha encargado predicar la palabra de Dios. Te encarezco, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En pocas palabras, a tiempo y fuera de tiempo significa en todo momento o sin importar la situación. Prediquen la palabra no solo cuando tengan la oportunidad, sino en todo momento. Dios desea otorgar la bendición más noble a su pueblo celestial. A través del día de expiación, entendamos claramente por qué Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y por qué Él predicó el Evangelio del reino a todas las personas primero. Espero que podamos obedecer completamente todas las leyes, decretos y reglamentos del nuevo pacto y el mandamiento del Padre y la Madre. Ven, para que podamos convertirnos en los hijos celestiales que verdaderamente están arrepentidos, que lo siguen fielmente hasta el final, por donde quiera que vayan. Se han esforzado mucho en orar cada mañana y cada noche durante 10 días. Espero que todos los miembros de nuestra familia celestial lleven una vida más hermosa de arrepentimiento, con obediencia a la palabra de Dios. Con esto me gustaría finalizar el sermón. Muchas gracias.